Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era goof off y el otro move along. Aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, comencemos con goof off. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere usar el tiempo de manera inapropiada, malgastándolo principalmente cuando se debería hacer algo importante. Como observación tenemos que suele referir el ponerse a hacer alguna cosa innecesaria o irrelevante con la intención de evadir alguna responsabilidad u obligación. Es decir, tener algo que hacer, algo importante, algo que se debería, pero en su lugar de hacerlo, pues se hacen otras cosas con la intención de no atender esas obligaciones o responsabilidades. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. The boss asked him to arrange a meeting with that client last week, but he was just goofing off and didn't do it. Esto significa, el jefe le pidió a él que organizara una reunión con ese cliente la semana pasada, pero él solo estuvo malgastando el tiempo y no lo hizo. Como podemos apreciar, este ejemplo responde con toda claridad a ese único contexto. Aquí lo que estamos diciendo es que el jefe le había pedido a él que organizara una reunión. Era como una tarea o una responsabilidad para él organizar esa reunión, pero él no la organizó, evadiéndola o no organizándola mientras malgastaba el tiempo, mientras hacía otra cosa totalmente diferente y no atendió esa responsabilidad, esa obligación o esa tarea que era organizar esa reunión. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. I spent my weekend goofing off instead of reading the scientific article my professor had assigned me. Esto significa, yo gasté mi fin de semana malgastando el tiempo en lugar de leer el artículo científico que mi profesor me había asignado. Como podemos apreciar, igualmente en este ejemplo se atiende a ese único contexto. Aquí lo que decimos es que yo tenía la obligación o la responsabilidad de leer ese artículo científico que el profesor me asignó, muy seguramente como una tarea, pero que yo gasté mi tiempo del fin de semana, pues holgazaneando, haraganeando o malgastando el tiempo de ese fin de semana y por tanto pues a su vez eludiendo o evadiendo esa responsabilidad de leer ese artículo científico y pues finalmente no haberlo hecho. Entonces, como podemos apreciar, ambos ejemplos atienden a esa connotación de usar el tiempo de manera inapropiada cuando se tiene algo por hacer, algo como una responsabilidad u obligación. Aunque también este phrasal verb se enmarca en usar el tiempo de manera inapropiada en cosas innecesarias o improductivas, cuando se podría usar de una mejor manera. También se trata de eso. Bien, pues ahora vamos con move along. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es pedirle o indicarle a alguien que se mueva de un lugar. Y el segundo contexto es hacer que algo progrese o avance satisfactoriamente. Bueno, pues tenemos igualmente el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que generalmente es porque alguien se ha detenido en un espacio público obstruyendo o limitando el paso de otras personas. Es decir, se le pide a alguien que se mueva, que movilice, que circule o avance porque está ocupando un espacio que generalmente es público y de alguna manera pues obstruyendo el paso de otras personas a través de ese mismo espacio. Y la observación para el segundo contexto vemos que se hace con la finalidad de que tenga un buen resultado, es decir, hacer que algo progrese o avance satisfactoriamente porque también se busca obtener un buen resultado, se busca generar algo satisfactorio o algo exitoso. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. The paramedics were moving people along the road so that they could help those who had been injured in a car accident. Esto significa, los paramédicos estaban indicándole, pidiéndole a las personas que circularan, que avanzaran
o se movieran por la carretera para que ellos pudieran ayudar a los que habían resultado heridos en el accidente automovilístico. Entonces, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto de pedirle o indicarle a alguien que se mueva y no permanezca en un lugar. En este caso, pues había un accidente automovilístico y llegaron los paramédicos o estaban los paramédicos ahí pidiéndole, indicándole a las personas que se movieran, muy seguramente que dieran espacio, que los dejaran pasar para que ellos pudieran ayudar a los heridos del accidente, también en un sentido de que abrieran paso, porque muy seguramente las personas estaban ahí acumuladas observando el accidente y pues al llegar los paramédicos ellos necesitaban caminar o abrirse paso hasta donde estaban los heridos. Entonces claramente podemos ver que se hace referencia a ese primer contexto. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. We need to move the sales strategy along and present it to the company's board of directors by Friday. Esto significa nosotros necesitamos avanzar, progresar en la estrategia de ventas y presentarla a la junta directiva de la empresa antes del viernes. Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese segundo contexto de hacer que algo progrese o avance, porque lo que estamos diciendo es que nosotros necesitamos hacer que la estrategia de ventas progrese, avance de manera pues satisfactoria y pueda ser presentada a los directivos de la empresa antes del viernes. Entonces nosotros lo que necesitamos es hacer que esa estrategia progrese, que avance, que tenga éxito y pues evidentemente tenga un buen resultado, que es poder ser presentada ante los directivos de la compañía. Entonces claramente podemos identificar que aquí se hace referencia al segundo contexto. Entonces espero que tú también lo hayas podido identificar con facilidad. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante para poder comprender los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que igualmente considero importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.